Bueno, un poco continuando en esta perspectiva del curso de Cultura 3, les diría pues que el curso de Cultura 3 tiene también una especie de inquietud ética, ¿no? Busca problematizar ciertas situaciones del mundo actual, cuestionar ciertos aspectos del orden social actual, de la forma de vida, del estilo de vida, ¿no? Hay una cierta inquietud ética. Y, por ejemplo, una de las cuestiones que salen frecuentemente en la discusión del curso es lo que algunos hablan de la racionalidad, una discusión sobre la racionalidad instrumental, es decir, cómo se construyó la forma de pensar moderna, ¿no? Muy basada en el sistema social, en la ilustración, ¿no? Las ideas de la ilustración. Entonces un poco hay una discusión sobre cuáles son los presupuestos de nuestra racionalidad y cuáles son los límites de nuestra racionalidad, ¿no? Es decir, cómo podríamos, si esta forma que tenemos de pensar es la única posible y si es la mejor, y qué consecuencias ha tenido esa forma de pensar, ¿no? Pues no sé si quieres mencionar algo sobre los propósitos, no más decir qué tipo de propósitos tenemos en el curso. Bueno, en cuanto a los propósitos del área en general y cómo se sitúan en el curso, lo que tratamos de hacer es plantear tres bloques de propósitos con los que se trabajan en el área, que son los propósitos que remiten a la construcción del conocimiento. En este caso tendrán que ver con propósitos que tratan sobre la problematización del mundo contemporáneo, situados a partir de los tres ejes que se trabajan: el eje condición humana, el eje naturaleza-cultura y el eje pluralidad de conocimiento, que ahora describiremos un poco cuáles son los puntos que se tratan desde los ejes. Pero la idea es que otro de las líneas de trabajo es la indagación o la investigación. Entonces, estos tres ejes que ahora vamos a delinear, se articulan a partir de proyectos de investigación de los estudiantes y que, son los que anudan el trabajo. Entonces, los propósitos tienen que ver con una línea de construcción de conocimiento plural. Bueno, un poco retomando esto que dice Gaby, este propósito que mencionaba de investigación, pues es un propósito del ciclo básico, ¿no? O sea, es un propósito del ciclo básico, o sea, que haya una formación, experiencias de aprendizaje que tengan que ver que le den al alumno habilidades oportunidades de desarrollar ciertas habilidades de investigación. Y bueno, por eso es importante también en nuestra área trabajar no solo aprendiéndose contenidos, sino aprender investigando, ¿no? Aprender indagando es digamos un enfoque que nos interesa, ¿no? Y bueno, pues si quieres, hablamos ahora muy brevemente de los ejes, Gaby, ya un poco decir algunas cosas específicas de cómo entendemos los ejes, que obviamente son cuestiones que pues se irán concretando con las lecturas, los materiales, y los proyectos de cada quien, ¿no? Pero pues diremos algunas nociones generales de qué estamos entendiendo por cada cosa, ¿no? Por cada uno de los ejes. Okay. Como habíamos señalado, uno de los ejes fundamentales que estructura todo el área y que trabajaremos en el curso remite al eje de condición humana. Si se ha hablado de condición humana es porque implica un término en el cual se incluyen diferentes nominaciones acerca de lo humano, ¿no? Podemos tener la constitución de hombre, ser humano, sujeto, etcétera, etcétera, pero se abarca o se considera la condición humana por ser una dimensión abarcativa de otras formas, de otras nominaciones referentes a lo humano. Entonces, una de las concepciones fundamentales del área es que cuando hablamos de la condición humana, hablamos y se trata de una discusión o de algo inacabado, ¿no? Entendemos el problema de la condición humana como algo inacabado que permanece abierto a la problematización
y que aparece incompleto, inacabado, digamos. Eso es como uno de los referentes fundamentales, ¿no? Está abierto a la reflexión, ¿no? Sí, es decir, no queremos, la idea no es que los alumnos lleguen a que se aprendan una definición de lo humano, ¿no? Sino pues abrir esa discusión. La otra cuestión un poco es ver o analizar cómo se ha entendido al ser humano en diferentes épocas, cómo se ha descrito o concebido lo que es el ser humano, y un poco darnos cuenta que esas maneras en que se ha representado al ser humano pues depende del momento histórico, ¿no? No hay una definición de lo humano que tenga que ver con o sea, que sea eterna, que sea para siempre, sino por eso hablamos de condición humana, para referirnos que tiene que ver un poco con el contexto y con la situación de la época, ¿no? Y otro de los referentes fundamentales en esta concepción de lo humano implica el reconocimiento de la diferencia, ¿no? El enfrentamiento con el otro, con lo diferente, y cómo a partir de ello también nos constituimos, ¿no? Entonces, la ubicación del otro, de la alteridad, digamos, constituye un eje central para la reflexión de la condición humana en el curso. En ese sentido también pues, nos interesa mostrar esos procesos en los que están inmersos o en los que estamos inmersos los seres humanos, ¿no? Vivimos inmersos en ciertos procesos, en ciertos contextos, y eso pues va caracterizando lo humano, imponiéndole pues, una cierta realidad, ¿no? Al mismo tiempo pues queremos ver cómo se ha construido la visión del futuro, ¿no? En Cultura 3 nos interesa un poco ver cómo nos hemos proyectado hacia el futuro, cómo nos proyectamos ahora, cómo proyectamos lo humano hacia el futuro, y cómo se ha construido la idea de futuro en otras épocas, ¿no? Nosotros un poco somos como el futuro que alguien imaginó, ¿no? Entonces un poco hacer ese contraste entre lo que alguien imaginó y lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Es un poco el juego que se hace en Cultura Científica 3, ¿no? Y quizá sería importante subrayar que cuando hablamos de condición humana, y tratándose, por ejemplo, del curso de Cultura 2, siempre nos referimos a las concepciones o lo que podemos construir, significar, nombrar, de cómo en ese momento se concebían, se nombraban, o cómo desde este tiempo ubicamos o teorizamos sobre las concepciones de otros tiempos. Pero quizá lo más significativo de Cultura 3 es que el problema es cómo nos ubicamos, problematizar sobre cómo nos ubicamos en el mundo contemporáneo, ¿no? Estamos situados en un contexto y desde nuestro contexto es que nos vamos a plantear problemas que están ahí en la vida cotidiana, ¿no? Pues desde ahí es donde situaremos lo humano. Grabando. Bueno, sobre este otro eje que está en el área y un poco cómo se ve en Cultura 3, le llamamos este eje la relación naturaleza-cultura. Ahí pues eso tiene que ver con el área de cultura científica porque precisamente una de las cuestiones es que a veces se ven los problemas de la naturaleza por un lado y otras disciplinas, otras ciencias estudian los problemas de la sociedad, ¿no? Y un poco la preocupación de Cultura es más bien ver esa interrelación, ¿no? Entre lo social y lo natural, aunque la división de las ciencias y de las disciplinas las dividió así, las disciplinas sociales y naturales. En Cultura Científica hacemos un esfuerzo por interrelacionar estas cuestiones, ¿no? Y quizá una de las preguntas fundamentales que atraviesa este eje remite a cómo en el mundo contemporáneo concebimos a la naturaleza y cómo concebimos nuestra relación, digamos, siendo parte también de la naturaleza, pero cuáles son los discursos en torno a la problematización sobre la relación ser humano, naturaleza y construcción del mundo material y de la cultura a partir de ella, ¿no? Ahí, bueno, ya un poco para terminar este eje, lo que diría es precisamente esta fragmentación del conocimiento, ¿no?, entre naturaleza y cultura,
provocó que ciertos problemas no se atendieran, ¿no? Que no hubiera una perspectiva interdisciplinaria que se percatara de que había ciertos problemas, ¿no? Que nuestro mundo social tenía un impacto en el mundo natural, ¿no? Entonces, la idea ahora es, pues, trabajar desde esta perspectiva interdisciplinaria y ver, pues, las alternativas, ¿no? Ver alternativas a la forma de vida moderna. ¿Qué alternativas hay? Porque hay ciertos, digamos, a puntos críticos, ¿no? Hay ciertos puntos críticos que se podrían trabajar con un enfoque diferente. Y quizás situando esto podríamos plantear la pregunta sobre cuáles son los problemas que se han derivado de las relaciones de producción establecidas en el mundo moderno, cómo derivan en el mundo contemporáneo, cómo las problematizamos y qué alternativas se podrían generar. Bueno, ya un poco el último eje temático del área, y aquí, bueno, también de Cultura 3, le llamamos nosotros la pluralidad del conocimiento y de las representaciones del mundo. Ahí, pues, lo que tratamos de ver es que no hay una sola forma de conocimiento del mundo, hay diferentes formas de conocimiento del mundo, y lo que tenemos que buscar es un diálogo entre esas formas de conocimiento, ¿no? Favorecer una especie de diálogo y no ver como que hay la ilustración vio como que había una jerarquía de conocimiento, ¿no? Había una jerarquía de conocimientos y aquí más bien pensamos que no tenemos que tener una visión dogmática del conocimiento, ¿no? No debemos de hacer de la ciencia un discurso autoritario o dogmático, sino que tenemos que cuestionar a la ciencia misma y ver otros saberes y otras disciplinas que existen en el mundo actual, ¿no? Y otras formas de ver el mundo también. Justamente en torno a esto que señala Ricardo, es muy importante que podamos ubicar que las formas de representar el mundo y los tipos de conocimiento están contextualizados, es decir, surgen en un contexto económico, político, social al cual están vinculados. Entonces, es necesario problematizar estas dimensiones del conocimiento, su situación contextual y a partir de ello también problematizar esta fragmentación y jerarquización del conocimiento que tal vez en algún momento funcionó, pero que ahora tenemos que replantearnos, ¿no? Cómo y qué dimensiones del arte, de la ciencia, de la religión permiten construir del cine permiten problematizar el mundo desde diferentes miradas, ¿no? Ese es uno de los puntos centrales que abordaremos en el curso. Y bueno, otra cuestión es, lo diría aquí, es ver este asunto de las emergencias, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que están emergiendo en la actualidad, en las últimas décadas, y problemas, digamos, imprevistos, cuestiones no planeadas, ¿no? Consecuencias no planeadas, o como dicen algunos, consecuencias perversas de la modernidad. El problema es que no siempre la estructura de conocimiento que tenemos está preparada para detectar esas emergencias. Aquí me gustaría subrayar que uno de los propósitos fundamentales de trabajar con representaciones del mundo tiene que ver también con la estructura de cómo trabajamos ahora y cómo vamos a trabajar, es decir, buscamos también reconocer los diferentes saberes, diferentes visiones, pero no solo visiones académicas encuadradas dentro de ciertas áreas del conocimiento, sino también saberes prácticos, ¿no? Saberes de los mismos estudiantes, de los profesores, que tienen que ver con habilidades de la vida cotidiana que toman lugar y que toman un nuevo sentido dentro de formas de trabajo que no remiten solamente a la perspectiva teórica, sino a una transformación en la práctica y a un hacer. En ese sentido, el trabajo de núcleos, desde el cual estamos experimentando también, probando, buscando, implica eso, ¿no? Desde un trabajo de núcleos, las diferentes miradas de los profesores que constituiremos este curso contribuirán a problematizar
cada una de los ejes o líneas que se vayan planteando aquí. Entonces, el profesor Flaviada hablará un poco de esta dimensión de los núcleos. ¿Qué son los núcleos y por qué vamos a trabajar con esa estructura en el curso de Cultura 3? Bueno, pues lo diré muy brevemente, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por núcleos temáticos? Lo importante no es nada más lo que diga o lo que digamos ahorita, sino en realidad que lo trabajemos así a lo largo del semestre, ¿no? Pues un poco la idea del núcleo temático tiene que ver con trabajar a profundidad, ¿no? Hay una preocupación en cultura científica, porque bueno, a estas áreas del ciclo básico se les han adjudicado una cantidad muy extensa de temas y asuntos que se deben abordar, y un poco lo que hemos tratado de privilegiar en los últimos semestres es trabajar un poquito más a profundidad, es decir, escoger un conjunto de temas relacionados de los programas y trabajar esos temas a profundidad. Que el núcleo privilegia el trabajo a profundidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, digamos, el curso requiere, para que se redondee el curso, es muy importante que nosotros ayudemos a generar, que creemos un conjunto de temas, presentemos un conjunto de temas que se irán redondeando o irán cobrando sentido con los proyectos de indagación de los estudiantes, ¿no? Por eso el curso es muy abierto, no tiene una secuencia completamente preestablecida, tiene una forma de trabajo, ¿no? Pero no tiene una secuencia preestablecida, tiene tal vez está planteado un inicio, un punto de partida de una serie de cuestiones que hay que abordar, pero puede irse modificando, ¿no? Eso es esto que le llamamos, que se llama ahora la flexibilidad, ¿no? O sea, es un curso flexible, es un curso no cerrado, es abierto y requiere para su realización digamos, de la participación de los estudiantes. En este caso, además, estamos, digamos, la idea es que un núcleo temático se construya por un grupo de profesores, ¿no? O sea, que sea parte de un colegiado, y pues por eso estamos un poco trabajando, en este caso los profesores, dando esta sesión entre nosotros, ¿no, Gaby? No sé cómo... Sí, tal vez me gustaría precisar o construir un poco la imagen de la manera que los núcleos implican un trabajo a la inversa, es decir, el curso no constituirá, si hemos señalado algunos referentes fundamentales para plantear el mundo contemporáneo o su problematización. El curso no consiste en una serie de temas que vamos a desarrollar, sino que los núcleos lo que nos permiten es plantear un problema, y a partir de ese problema, que en este caso, como más adelante lo explicarán otros profesores, remite al cine, ¿no? El cine, el lenguaje cinematográfico como un elemento para problematizar el mundo contemporáneo. Entonces, el punto será, a partir de ese núcleo, problematizar en torno a los ejes que hemos señalado: eje condición humana, eje pluralidad de conocimiento y eje representaciones del mundo. Es desde un problema que se problematiza, desde un problema, digamos, un núcleo, se problematiza hacia afuera, y no en una serie de ubicaciones temáticas que nos llevarán de principio a fin claro y establecido, ¿no? Esto, digamos, abre problemas y abre líneas de reflexión que se concretarán en los trabajos de indagación de los estudiantes, ¿no? Sí, o sea, es un poco, si ustedes se dan cuenta, los ejes temáticos abarcan cuestiones complejas, a veces cuestiones abstractas como la sociedad, la realidad, el conocimiento, la ciencia, la idea de la naturaleza, y entonces precisamente un poco lo que buscamos es aterrizar eso con proyectos de indagación, con casos, y además, bueno, pues los profesores, digamos, de este equipo han pensado que una manera de tener referentes concretos, de tener ejemplos, de tener ilustraciones o de tener algo un poco más concreto sobre qué
sobre qué reflexionar es utilizar el cine, ¿no? Utilizar ciertas películas, ciertos materiales audiovisuales para fomentar la reflexión y el diálogo entre profesores, nosotros como profesores, y con los estudiantes y entre los estudiantes, ¿no? Entonces un poco la idea es eso, o sea, utilizar el cine, y porque precisamente es algo muy moderno el cine, ¿no? Es algo muy moderno y bueno, es precisamente de lo que van a hablar ahorita nuestros otros colegas Juan Antonio y Emiliano. Quizá nada más me gustaría redondear un poco lo que hemos planteado hasta ahora. Digamos que en una primera fase ubicamos cómo se inserta la materia de cultura científica y humanística 3, que remite al desarrollo de la ciencia, la tecnología y los problemas contemporáneos en el ciclo básico de la UACM, y en un segundo bloque dimos una perspectiva muy general de la materia que tocarán otros profesores con la cual nosotros nos articulamos, pero el siguiente bloque se concentrará en la manera específica en la que vamos a trabajar mucho más puntual en este curso a través del núcleo del cine como núcleo problematizador. Yeah.